Hola, apreciables estudiantes. Vamos a continuar el día de hoy con el tema de requisitos del estándar ISO 45001. El tema que estamos viendo desde la sesión anterior es la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. Hoy vamos a tratar específicamente la evaluación de riesgos. Para ello les recuerdo los términos que hemos visto ya. Por ejemplo, hemos visto el término de peligro, la definición de peligro, riesgo. Hemos visto también la definición de probabilidad y la definición de severidad. Son elementos o términos importantes para hacer esta evaluación de riesgos y hay que tomarlos en cuenta. Los riesgos de seguridad y salud en el trabajo están presentes en todos los ámbitos que podamos imaginarnos. Entonces, vamos a ver ahora cómo hacer esta evaluación de riesgos. Ya ustedes han completado esta matriz que le hemos llamado matriz hiper, donde ustedes encontraron algunos peligros para una actividad determinada y a ese peligro le han asociado un riesgo. La actividad hemos puesto para el ejemplo de carga y descarga en un centro de distribución. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, dicen ustedes, el peligro son los camiones que ahí hay. Y para establecer el riesgo, dicen, bueno, uno de los riesgos que esto puede presentar es que la gente sea atropellada. Y así hemos definido otros peligros o hemos establecido otros peligros y otros riesgos. Entonces, para hacer la evaluación de riesgos o la valoración de riesgo, necesitamos conocer cuál es la probabilidad y cuál es la severidad de esto. Al combinar estos dos elementos de probabilidad y de severidad, entonces ya podemos valorar ese riesgo o graduar el riesgo. Veamos entonces cómo hacer esto. La valoración de riesgo es, en su manera más sencilla, en su manera más simple, puede utilizarse una escala de 3 niveles para la probabilidad y una escala de 3 niveles para la severidad. Estos niveles deben de ser definidos por la empresa. La empresa puede tener más niveles de probabilidad, puede asimismo tener más niveles de severidad. También la matriz puede tener, por un lado, 3 niveles de probabilidad o más, y no necesariamente tiene que tener 3 de probabilidad, pueden ser más también. Entonces, ¿cómo es esta o cómo obtenemos ese grado de riesgo? Pongamos un ejemplo. Determinada actividad ustedes definen en equipo, no hay que hacerlo individualmente, definen en equipo que la probabilidad de ocurrencia de ese evento o de ese accidente, para ser más concreto, es alta. ¿Por qué? Dicen ustedes, bueno, por cómo se realiza la actividad, por el flujo de personas o por el flujo de máquinas que se tiene, etcétera. La probabilidad o el tipo de operación, la probabilidad de que ocurra ese evento va a ser alta. Y la severidad, dicen ustedes, para el ejemplo, estimamos en este caso que es extremadamente dañina. Al combinar estos dos elementos, ¿cuál es el grado de riesgo? Es riesgo intolerable. Combinando estos dos, veamos otro ejemplo. Si la probabilidad es media y la severidad es dañino, entonces al combinar nuevamente estos dos elementos, el nivel de riesgo que nos resulta es un riesgo moderado. Otro ejemplo, si la probabilidad es baja y el riesgo es ligera, o mejor dicho, la severidad es ligeramente dañino, entonces el grado de riesgo va a ser tolerable. Este término de riesgo tolerable, moderado y riesgo intolerable también lo define la empresa. Puede llamarle de cualquier otra manera. Ya haciendo estas combinaciones de en diferentes niveles, es que nosotros vamos a ir completando la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Hasta aquí entonces la sesión del día de ahora. Nos vemos la próxima.